bienvenidos a Libélula, el espacio creativo para agentes de cambio. Soy Marimar Tello, me da mucho gusto encontrarnos de nuevo. En esta ocasión, en Historia de un Minuto, hablaremos del papel de las ciudades en el uso y conservación de la biodiversidad. Hacer hincapié en este tema es fundamental, que nos quede muy claro que nosotros vivimos totalmente de nuestros recursos naturales y es trabajo de cada uno de nosotros hacer un uso adecuado de los mismos. Ahora, en la entrevista, hablaremos con el doctor Omar Rojas García, quien es biólogo, doctor en geografía, académico, investigador, filántropo, quien vive justamente de hacer el quehacer científico relacionado con el desarrollo y la conservación de los recursos naturales. Hoy hablaremos 100% de medio ambiente. Ustedes saben que para mí es una de mis grandes pasiones. Con esto comenzamos. Sean todos ustedes bienvenidos. Los procesos culturales, la evolución institucional y el desarrollo económico están íntimamente ligados con el crecimiento de las ciudades. Pero, ¿qué supone esto para nuestros recursos naturales? En los últimos 40 años, el incremento poblacional en México ha avanzado de manera notable. En el último censo poblacional, se encontró que más de 126 millones de personas habitan en nuestro país. Dicho crecimiento genera retos en nuestras ciudades, las cuales hacen uso de las industrias extractivas como el petróleo para su subsistencia. De igual manera, la demanda alimentaria incrementa la explotación agrícola, en donde se exige al campo la producción de mayores cantidades de cultivo. El avance en el deterioro del capital natural está íntimamente ligado a la dimensión cultural, es decir, desde la historia no tenemos el concepto de cuidar los recursos naturales, no hasta ahora. Satisfacer las necesidades de un país como México, con una alta tasa poblacional y una considerable desigualdad, significa establecer metas y políticas claras. 1. Reducir la pobreza multidimensional. 2. Uso racional y correcto aprovechamiento del capital natural. 3. Promover el crecimiento económico bajo en fuentes de combustible fósil. 4. Generar empleos de calidad y equitativos. 5. Acceso a nuevas oportunidades. Para ello, se deben establecer servicios públicos incluyentes, control del uso de suelo, saneamiento de las finanzas públicas y normatividad adecuada. El uso de los ecosistemas y de sus servicios ambientales debe estar reglamentado en un marco legal que determine su uso, su aprovechamiento, las interrelaciones entre ellos y, claro, los costos económicos que conlleva el que nosotros los aprovechemos y los disfrutemos en nuestras ciudades. Omar Rojas García es especialista en proyectos ambientales, la sostenibilidad empresarial, así como en su asesoría y seguimiento técnico. Cuenta con una amplia experiencia en coordinación académica y en la docencia. A lo largo de su experiencia, ha desarrollado un conocimiento profundo del cambio climático y sus impactos sociales, ambientales y económicos. Se considera un estudioso de los ecosistemas, el desarrollo sostenible, el uso sustentable del agua, el ordenamiento territorial y la evaluación del impacto ambiental. Amante de la naturaleza, de su conservación, conocimiento y uso responsable. Mi nombre es Omar Rojas García y bueno, me encanta la naturaleza. Muchos la pueden denominar como medio ambiente o un recurso, un valor económico como un recurso. A mí yo la veo más como la cuestión viva y también en una cuestión espiritual como una creación. O sea, que no solo es un producto que se puede mercar, sino que representa parte de una creación y en consecuencia de su conocimiento y su cuidado. Por eso, cuando no pude estudiar medicina, porque yo desde pequeño quise estudiar medicina, nunca quedé en ninguna opción. Cuando hice examen para la UNAM, para la UAM, incluso para alguna maestría en el Poli, no me pude quedar
en las ciencias médicas, pero decidí encaminarme a las ciencias biológicas. Por eso estudié como carrera biología. Hablando de manera muy personal, cuéntame, ¿cómo te defines? Bueno, fíjate que esa es una pregunta muy interesante porque, digo, y sin el afán de no contestarla, lo aclaro, yo podría hablar de mí muchas cosas, pero sí es una constante y eso me sucedió en algunas ocasiones desde la secundaria, que yo reflejo con mi cara una cosa, pero que en realidad quizás sea otra. Tengo como muchos matices. Yo incluso cuando tenía clases presenciales con mis alumnos, yo les decía que no le hicieran caso a mi cara, porque puede ser así como muy seria, muy hermética. Entonces yo les decía, no le hagan caso a mi cara, piensen que estoy sonriendo y no los estoy regañando, ni mucho menos. Quizá el tono de voz no me ayude y tampoco voy a fingir una sonrisa, les dije. Soy muy directo y eso puede generar en algunas personas problemas, pero yo prefiero ser directo. Pero sí aclararles que no hay un regaño, ni mucho menos, pero que sí no vaya a atenuar el lenguaje cuando sea necesario, obvio, sin faltar al respeto, sin transgredir el respeto a una persona. Entonces, creo que algo que soy es muy directo. Y también cuando le digo a alguien que sí en algo, pongo todo mi empeño para eh, responder ante la necesidad. O sea, no hago, a veces le hablo a mis amigos que tienen un tiempo que no les hablo y es muy común que luego te preguntan, oye, ¿y qué necesitas? Le digo, no necesito nada. O sea, te hablo para saludarte. Eso me queda claro y sí, efectivamente, creo que si la gente se da la oportunidad de conocerte un poco más allá, se dará cuenta del ser humano que eres, ¿no? Y ahorita lo vamos a platicar, porque al final de cuentas, la experiencia que yo tengo de ti cuando te conocí fue un hombre profesional, pero también apasionado por lo que hace, pero también dado a otros, entregado a otros de diferentes maneras. Pero hablando de más de ti, ¿cuáles son los valores que consideras más arraigados en ti? Bueno, uno definitivamente es el compromiso que tienes hacia las personas. Eh, Mucho de eso se ha perdido, creo yo, porque estamos en una sociedad donde prevalece el egoísmo. Casi siempre uno busca tu beneficio personal o el beneficio personal. Y cuando eso sucede, pues tenemos resultados. Por ejemplo, el enriquecimiento ilícito, buscar un puesto político. Y bueno, creo que es necesario pensar en los demás y no en otro afán, sino para ser congruente con uno y también porque hay beneficios. O sea, pensar en los demás y hay beneficios. Cuando prevalece el egoísmo y todo lo que está alrededor de él, hay perjuicios, hay deterioro en todos los ámbitos, incluso en las relaciones personales. Ahora, hablando un poco más acerca de esto, y yéndonos ya hacia el quehacer, ¿con qué te identificas más tú? ¿Con cuál de estos cuatro temas que son importantes para nosotros en Libélula te identificas más? ¿Con la cuestión Bueno, de comunicación, con sustentabilidad, con bienestar o como un emprendedor que todo lo puede hacer? bueno, en el ámbito que a mí más me interesa y que podría yo integrar en la palabra de la sostenibilidad es porque precisamente la sostenibilidad, hablar de garantizar que podamos satisfacer necesidades primordiales en esta generación, pero no egoístamente para
evitar que las siguientes generaciones puedan también satisfacer sus necesidades, pues incluye, uno, cuestiones de salud también. Creo que todos estamos padeciendo hoy esta pandemia y que una de las hipótesis precisamente corresponde a un mercado negro de especies y la diseminación de un virus por cosificar a la naturaleza. Entonces, cuando hacemos un uso responsable de la naturaleza y pensamos en la cuestión social de ese uso, en la valoración de generar una ganancia para satisfacer las necesidades básicas, pues también estamos pensando en la salud. Y otro elemento, y que yo tiene un tiempo que me estoy sumando porque no ha sido mi área, que es necesario comunicar. Creo que hoy las redes sociales dicen mucho de muchas cosas, pero creo que falta seguir impulsando elementos de análisis sobre temas que no se conocen. Por ejemplo, que estamos en riesgo como humanidad de quedarnos sin agua, que estamos en riesgo de una crisis de alimentos, que estamos poniendo en riesgo especies, animales. Si yo veo a veces que hay miles de vistas de una persona que le está pegando a otra como broma, y digo, bueno, pues imagínate qué beneficio sería que hubieran videos que interesaran a la gente y que lográramos sensibilizarnos, informar respecto a la crisis que hoy tenemos, y con un lenguaje que no fuera violento o trillado, porque por desgracia yo creo que a veces nos acostumbramos a ciertos temas y no los valoramos. Ejemplo, los plásticos, esta tortuga que tenía un plástico y que se lo fueron quitando de su orificio nasal, y muchas personas así, que pobrecita tortuga, qué mal de las ballenas que tienen plástico en su estómago, y estas aves que tienen bolsas, pero no se ha dejado de producir plástico. Entonces es así como información que ahí está y que nos sensibiliza un poco, pero no pasa nada. Sí, al final de cuentas el tema de la comunicación, de la divulgación de la ciencia se ha quedado muy retrasado relacionado con otros temas que finalmente avanzan mucho más rápido y que podríamos decir generan hasta chisme, ¿no? Y que la gente quiere estar conectado ahí cuando realmente deberíamos informarnos de otro tipo de temas e impulsarlos. Pero antes de llegar ya de lleno, porque te me estás yendo totalmente de lleno al tema. Bueno, eso es parte como de mi personalidad. Ajá. Quisiera saber cómo llegas primero a este contexto, a identificar que quieres ser biólogo y qué fue esa particularidad que detonó ese gusto en ti y decir, sí, esto es a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida. Yo de pequeño, con mi abuelito materno, siempre veíamos programas de la naturaleza. No recuerdo el nombre del programa, pero eran generalmente documentales de sistemas africanos o de ecosistemas africanos, de algunos sistemas tropicales de Sudamérica, en fin. Entonces yo recuerdo que me gustaba pasar tiempo con mi abuelito viendo esos programas. Como una de las segundas opciones cuando hice el examen para medicina y que no me quedé, la segunda opción donde sí me aceptaron fue biología. Entonces por eso estudié biología. Uh-huh. Y lo que me decían los profesores es que yo podía hacer una especialidad o una maestría relacionada a las ciencias médicas con la base biológica. Okay. Entonces, terminando la carrera, intenté nuevamente estudiar una maestría en toxicología ambiental, porque ya había tomado este curso de efectos de los contaminantes atmosféricos sobre la salud y que tiene también temas biológicos, y
Y paralelamente al examen de la maestría de toxicología ambiental, hice el examen de la maestría para estudiar medio ambiente y desarrollo. Nuevamente no me quedo en el de toxicología y seguí estudiando medio ambiente y desarrollo. Y entonces, empecé a hacer como proyectos relacionados a eso. Y cuando había la oportunidad, o sea, era una disyuntiva, regresar a estudiar la carrera de medicina, o sea, dejar todo y regresar a estudiar la carrera de medicina, o seguir con la maestría, o sea, porque yo iba a empezar con la maestría, y de hecho con una beca y todo. Entonces, no fue tan difícil la decisión, porque si estudiaba la carrera de medicina, pues sí, iba a seguir dependiendo del ingreso de mis padres. Y entonces decidí estudiar la maestría porque ya iba al menos tener un ingreso económico, me iba a permitir terminando entrar a trabajar y o sea, iba a terminar antes la maestría que la carrera. Wow. Entonces, pues esa fue la decisión. Oye, gracias a que hayas tomado esa decisión, tuve la oportunidad de conocerte hace varios años atrás en un congreso en la ciudad de Puerto Vallarta. Un congreso que, bueno, pues me tocó el placer de organizar y de conocerte allá, de conocerte y saber un poco más sobre los temas que te gustan, ¿no? Y a los que te dedicas, pero como te decía en un principio, que también compartes con generaciones más jóvenes, con otros, digamos, como dicen, de vuelo, ¿no? De la misma edad, o con gente mucho más, con más experiencia, digamos, por diversas cuestiones. Pero, ¿cómo consideras tú haber llegado ahí? De la manera en la que has llegado y cuáles han sido las limitantes que te has encontrado en el camino, porque ahorita lo dices, o sea, han habido ciertas cuestiones, pero sigues aquí, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron esas limitantes en su momento y tú seguiste adelante? En muchas etapas han habido cuestiones laborales desfavorables. Yo daba en algún momento clases en una institución y no me iba mal económicamente porque pues daba buenas clases y de un día para otro esas clases que daba o el tema que daba de ecosistemas y desarrollo sostenible, así se llamaba la materia, ecosistemas y desarrollo sostenible, la quitaron del sistema. Entonces así de la noche a la mañana, adiós. Y bueno, estuve yo trabajando mucho tiempo en CEU, en un programa de medio ambiente, pero por honorarios. Es muy difícil encontrar una plaza académica. ¿Eso fue en la Facultad de Ciencias? Este es un programa de medio ambiente que ya no existe tampoco ese programa, que pertenecía en ese entonces al Consejo de la Investigación Científica, a la Coordinación de la Investigación Científica. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Híjole, soy muy anacrónico, yo creo que estamos hablando como del 2007 más o menos. Ok. Del 2007. Entonces, justo yo estaba trabajando ya en este programa. Antes trabajé en el INA, también en el INA nunca pude obtener una plaza, siempre ha sido por honorarios, de ahí me voy al programa Universidad del Medio Ambiente esperando una plaza. De hecho, por los trabajos que realizaba, yo coordinaba proyectos ambientales, me tocó coordinar una manifestación de impacto ambiental de una presa, me tocó coordinar un proyecto de los estudios. Fíjate, desde ese entonces se estudiaba la factibilidad ambiental o socioambiental de construir un aeropuerto en Texcoco o en Tizayuca. Okay. Y entonces participé también en ese proyecto, en algunos estudios de impacto ambiental de Petacalco, de una termoeléctrica, así de esa índole, de hecho hacer propuestas para construir muelles. Y entonces me invitaron del Instituto de Geografía de la UNAM
a ayudarles a coordinar un ordenamiento ecológico territorial para una zona petrolera. Eso me permitió la transición para estudiar el doctorado, porque de ahí tomé el caso de estudio. Y entonces cambia de directora en el programa de Universidad de Medio Ambiente, me quedo sin trabajo porque la nueva directora traía a su gente y bueno, afortunadamente ya tenía yo trabajo. Bueno, tenía trabajando con el Instituto de Geografía, tenía una beca del doctorado y entonces pues ya es hasta que terminé el doctorado, se acabó la beca, pero pues siempre han sido esas, o sea, ese es, al menos conmigo ha sido como la historia de que no he podido hasta el día de hoy tener una plaza. O sea, he transitado por muchos lugares y participo en proyectos, pero una base no la tengo y cada vez es más difícil porque pues yo recuerdo que cuando yo solicité la primera vez una base en CEU, precisamente me decían que necesitaba el doctorado y ya, ¿no? Y luego, no, pero es que necesitas doctorado y ahora te requieren el SNI, que uno está en el Sistema Nacional de Investigador. Y luego, cuando seguramente lo logres, espero que no lo logre, pues vas a competir con alumnos, perdón, con jóvenes, porque hay jóvenes, o sea, de 30 años, o en los 30 que ya tienen doctorado y tienen SNI. Pero bueno, no, la verdad eso puede ser una limitante, pero mientras pueda seguir sumando, o sea, yo voy a hacer lo que me corresponde porque esa es mi lógica. Uno puede buscarle muchos trabas, que no significa que no existan, por supuesto que existen, también cuestiones económicas, pero yo creo que hay que trabajar con lo que se tiene para llegar a cumplir una meta. Yo creo que eso también te caracteriza mucho, Omar, porque al final de cuentas, en mi paso por la vida junto a ti, realmente nunca ha habido un no de por medio. Siempre ves la manera en que las cosas sucedan. Y no nada más es como por quedar bien o así de decírtelo, sino de reconocerlo como tal, ¿no? Y la gente que está contigo y que trabaja contigo, tus propios alumnos, pues también lo reconocen. Y yéndonos en este sentido un poco ya a tu quehacer actual, que sé que nos va a quedar para más sesiones. A mí hay un proyecto que compartimos, que me invitaste a participar y me pareció sensacional, en la Florida, en el estado de Hidalgo, con el tema de, obviamente, del ecoturismo, pero con sentido, no nada más como porque es un turismo bonito, verde, ¿no? Con causa, o sea, va mucho más allá. Y al final de cuentas esto lo sembraste en tus alumnos y hoy en día, muchos años después, continúas en este proyecto. Pero me gustaría que platicaras justamente cuál es el objetivo de estar en esa región de la República Mexicana, que además es un lugar increíble, pero cuál es la situación que impera ahí relacionada a la gente que lo habita. La primera vez que yo tuve el acercamiento ahí fue que un alumno, a través de un proyecto que se llama Rutopía, el proyecto integral, busca conectar diferentes iniciativas de comunidades originarias o pueblos originarios o comunidades indígenas que llevan a cabo turismo para tener una gama de opciones para el turista que quiere visitar esas zonas. De hecho, lo denominan Rutopía como el Airbnb mexicano, así. Y de hecho, cuando a mí me invita, y que precisamente te invito a que me acompañes, en este caso a través de la asociación del consejo, aproveché también tu disponibilidad que siempre tienes y que era mi carencia de que yo no puedo, o sea, no estoy capacitado para realizar un video, o sea, para hacer la propuesta de video de la idea de comunicación y que tú eres súper experta en eso.
y digo, gracias, siempre te lo agradezco y lo voy a seguir haciendo, que nos acompañaste en esta salida, porque yo primero tenía que conocer el contexto, porque generalmente cuando me invitan a alguna comunidad, hay una variante de posibilidades, no únicamente el turismo, como bien dices, llegar y visitar, sino hay otras cosas. Y entonces algo que me encontré precisamente, o nos encontramos en esta salida junto con el grupo en que íbamos, fue que llevaban a cabo turismo en esa comunidad, pero no planificado. O sea, no había una capacitación permanente para realizar el turismo. De hecho, nosotros nos acercamos a las autoridades municipales, al comisario ejidal, para decirle que habíamos detectado muchas áreas de oportunidad respecto a su actividad turística. Una de ellas es que no tenía ningún tipo de publicidad y les ofrecimos, te incluyo nuevamente, una serie de videos para que ellos pudieran hacer publicidad de su actividad turística, porque si bien recuerdas, era únicamente llegar y te llevaban a un lugar, pero no te explicaban absolutamente nada. Uh-huh. Y eso no es que los critique, sino que no los habían capacitado. Y esa zona tiene una riqueza cultural impresionante, o sea, no solo biológica, ¿sí?, sino cultural, porque hay una cultura del pulque, o sea, de raspar el maguey y hacer pulque, de una fiesta, de textiles, de lenguaje, en fin. Bueno, entonces estuvimos asistiendo, les dimos material, no prosperó porque también tienen otras condiciones, pero yo seguí yendo porque no se me quitaba de la cabeza que necesitaban capacitarse. O sea, incluso les comenté en alguna ocasión que teníamos que ir actualizando el material visual, a eso me refería. Uh-huh. Y entonces la última vez que regresé fueron 2 veces incluso, y precisamente con el nuevo comisariado, donde yo le decía que había detectado algo todavía, o sea, que deben tener atención, y que en su momento también se lo señalamos. Como pasa en muchas comunidades en México, la gente, sobre todo la gente joven y los adultos hombres, que es una característica, los hombres, dejan las comunidades para buscar alternativas económicas, ya sea en Ciudad de México, en la capital de los estados, o migran a Estados Unidos, uh-huh, puesto que en estas comunidades no hay alternativas económicas ni de educación, porque la agricultura es para la subsistencia, no hay escuelas, quien quiere estudiar tiene que irse incluso a otro estado a estudiar, y entonces eso sucede mucho. Y yo lo que detecté fue que si sigue emigrando la gente y abandonando sus comunidades, el dinero que reciben de las remesas, porque la gente que está en Estados Unidos manda dinero a las comunidades, pero no se invierte en el desarrollo de la comunidad. O sea, se invierte en la compra de materiales para la construcción. Entonces tú puedes ver casas muy grandes, o sea, porque hay dinero por los dólares, sí, pero no se invierte en la generación de riqueza interna para que haya una prosperidad económica. Entonces se sigue abandonando. Y yo les dije, si esto sucede, en unos años, pues la gente joven va a abandonar la comunidad, porque ¿para qué se queda si no hay nada que los arraigue a la tierra? Y la otra, la gente adulta, pues nadie es eterno, ninguno de nosotros somos eternos. Tarde o temprano, pues vamos a colgar los tenis. Y entonces, ¿qué va a hacer de la comunidad?
Omar, nada más para poner un poco en contexto a la gente que está viendo esta entrevista, esta charla. Eh, Estamos ubicados en Hidalgo, en una zona que es semidesértica. Este es una zona que pertenece al municipio del Cardonal Hidalgo y sí es matorral semidesértico Ujú. y justo precisamente hay las características de estos ecosistemas, pues es muchas especies desérticas, biznagas, cardones, el cardonal, digo, ese es Ajá. no sé si recuerdas que nos llevaron al famoso Valle de los Viejitos, donde bueno, es impresionante la belleza porque son puros cardones, Sí. exactamente, esos viejitos enormes, muchas biznagas, magueyes, muchos de ellos pulqueros, serpientes, coyotes, eh, y ¿Cómo se llama el lugar que está muy cerca con las albercas? grutas de Tolantongo. Justamente, o Sí sea, que para llegar allá tienes que pasar por la Florida, ¿no? esa es una de las opciones de llegar a la Florida. Sin Ujú. embargo, que justo era lo que les decíamos, ustedes, por supuesto que no tienen esas pozas de aguas termales, ni tampoco ese río, pero, pero pueden llevar a la gente a que conozca la historia, porque hay historia de la Revolución Sí. mexicana, o sea, tienen vestigios de ese paso, de los hacendados también, eh, de la fiesta que existe, por ejemplo, la carrera de los caballos, que obviamente eso con la pandemia se cerró, pero, y digo, ese es el riesgo del turismo también, de depender de una sola actividad turística. Coloquialmente hablando, cuando todos los huevos los tienes en una sola canasta, pues se te rompe la canasta con los huevos y adiós tu actividad. Entonces, eh, por supuesto que les decíamos que tienen que diversificar sus actividades porque tienen una gran posibilidad del turismo. Tienen también algunas grutas, tienen pinturas prehispánicas, tienen una belleza paisajística impresionante. Insisto, hablan otomí en esa región, hacen textiles, la barbacoa, bueno, ellos en muchas de sus casas tienen estos hoyos para hacer la barbacoa, tienen pues el pulque que ya lo mencioné, digo, que es importante y bueno, la experiencia de la gente, de su tránsito hacia Estados Unidos. O sea, cuando alguien te platica, imagínate un turista que esté escuchando lo que les costó irse a Estados Unidos, o sea, todas las peripecias para pasar la frontera, lo que se enfrentaron allá, lo que los motiva a algunos a regresar, o escuchar, por ejemplo, a don Tomás, ahí tenemos Ah, una sí. entrevista de él respecto a lo que él recuerda cuando era niño. Si tú me lo permites, compartiremos ese material como difusión para la gente que está viendo esto y que quiera conocer más a fondo la Florida, que realmente fue una experiencia increíble y que como bien mencionas, o sea, todo lo que conlleva para estas familias a veces, pues que son un pequeño núcleo que se ve la necesidad de separarse y no recuerdo el nombre de este señor que nos decía que él se fue por más de 15 años, dejó hijos chiquitos y cuando regresó no reconoció a sus propios hijos, ¿no? O sea, tuvo que... Servando. bueno, pues él, ¿no? Y aún así, él habla de su tierra con todo el amor, sí extrañando obviamente los Estados Unidos, pero también dándose cuenta de todo lo que hay aquí y que de alguna manera quería recuperar, ¿no? Pero a un ejidatario le cuesta, a ver, ¿cuánto crees que le cuesta irse a Estados Unidos? 200,000 pesos. ¿En serio? 200,000 pesos. Entonces mi pregunta, puse la misma cara, pero no se los dije así, o sea, pero sí, eh, y les dije, o sea, ¿Cómo lo ¿cómo lo juntan? pagan? Entonces, en realidad no lo juntan. La gente en Estados Unidos, sus paisanos que trabajan allá, les dan el dinero Ok. y en un año se los pagan. O sea, en un año trabajando allá se Allá. los pagan.
Claro. En Estados Unidos, exactamente. Y, Qué cosa. y mandando dinero a la familia. Por eso pues, no la piensan en irse. Pues sí, pero todo lo Aunque que se dejan, ¿no? arriesgan, o sea, no, y bueno, y hasta su vida la pueden perder porque se van Claro, de mojados. O sea, claro. y bueno, con todos los peligros del propio desierto, pero lo hacen por su familia. Y de hecho, muchas de las razones por las cuales salen justo es porque no hay dinero para mandar a sus hijos a la escuela. Si alguien se enferma, pues no hay condiciones en la Florida. O sea, necesitan recursos económicos. Hoy es carísimo enfermarse. Sí, bueno, para todos, ¿no? Bueno, Pero más. para todos es Ujú. carísimo enfermarse. Y así sucede en muchas comunidades. Esta parte es iniciativa tuya, el apoyar a esta comunidad, obviamente fomentar la investigación en esta comunidad con tu alumno y con muchos otros, estoy segura. Pero parte de lo que hoy te dedicas también, además de ser docente, es realizar proyectos de investigación. Y uno que a mí me llama mucho la atención es la del aeropuerto, ¿no? Platícanos un poco, porque Sí. esto no viene de hace 2 o 3 años por parte tuya, sino es un proceso un poco más largo, pero platícame y platícanos cuál ha sido esta investigación que tú has llevado y por qué no debió haberse, o por qué sí, debió haberse construido ese aeropuerto. Bueno, en principio no debió haberse construido y qué bueno que lo cancelaron, Qué nervios. ecológicamente hablando. Eh, el, bueno, como te comenté, yo desde que trabajé en el Puma ya se habían realizado estudios de la factibilidad, había sido un estudio de factibilidad ambiental. ¿Qué es eso? La factibilidad ambiental es justo revisar las características económicas, ambientales y sociales de un sitio Uh-huh. para revisar si es viable económicamente, ambientalmente y socialmente la construcción. Entonces habían dos posibilidades, Tizayuca y Texcoco. De hecho, el resultado de ese proyecto fue que en ambos lugares había áreas de oportunidad, o sea, había pros y contras. Uh-huh. Hago una aclaración. La zona para construir el aeropuerto de ese entonces, que justo fue en el gobierno de Vicente Fox, no fue el mismo lugar del aeropuerto de Enrique Peña Nieto, porque precisamente una de las observaciones que se hicieron en este estudio de factibilidad es que iba a detonar un problema social importante. Por toda la especulación económica de esa zona, Uh-huh. aparte de los ambientales, de que se iba a construir en zonas de inundación y en humedales, en fin. Por eso el proyecto de Enrique Peña Nieto no se iba a construir en una zona ejidal, sino en una zona federal. Pero bueno, ahorita lo explico. Entonces, ese fue un estudio de factibilidad. Bueno, entonces cuando yo estudio el doctorado, tú recuerdas que fui invitado también a trabajar en un corporativo. Sí. Y bueno, había igual, o sea, siempre hay que tomar decisiones. Yo participé en una convocatoria para hacer una estancia postdoctoral en la UNAM, en la FES Aragón, la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Entonces, cuando me avisan que salió favorable mi propuesta para estudiarla, bueno, para hacer la estancia académica, es una estancia académica, un postdoctorado no es ningún grado académico, es una estancia académica, solo que se le denomina estudios de postdoc, pero no es un grado más. O sea, el grado máximo hasta ahorita no es el doctorado y uno puede seguir estudiando, pero el postdoc no es otro grado, sino una estancia académica. Uh-huh. Y entonces decido dejar este corporativo, me voy a la UNAM, a esta facultad,
Y aunque mi proyecto era otro, mi proyecto estaba más bien asociado a revisar los impactos socioambientales de los proyectos eólicos. Hay un dicho que dice o versa: en la tierra de los ciegos el tuerto es rey. Y entonces, al área donde yo voy, que es el área de economía, no había nadie que le masticara al medio ambiente. Entonces todo lo que sonara medio ambiente, pues le llamaban a Omar. Y bueno, yo lo agradezco, siempre lo agradezco. Hasta luego bromeo que uno dice biólogo y ¿qué planta es esa? ¿Y qué insecto es ese? ¿Y qué árbol ¿Qué es no ese? es lo adecuado? Bueno, es que en realidad hay especialidades, ¿no? de peces, o sea, los ictiólogos, los entomólogos, los botánicos, los mamíferos, y de los mamíferos, híjole. Bueno, hasta astrólogo luego, astrónomo, no astrólogo, así que climatólogo uno se vuelve. Y bueno, a mí me ayuda porque cuando me preguntan y no sé, pues me pongo a estudiar para que no gane la ignorancia. Entonces, me invitan precisamente a entrar a un proyecto que se le conoce como PAPIT, que son proyectos financiados, y no que me pagaran a mí necesariamente porque yo tenía la beca, o sea, porque nos dan una beca para hacer la estancia postdoctoral, y entonces me invitan a formar de este grupo de estudio respecto a los impactos socioeconómicos, socioambientales y económicos del proyecto del aeropuerto. Y bueno, fuimos a campo, había mucha información y precisamente en la información que yo tengo, de hecho te mandé el capítulo del libro que escribí, que me tocó escribir y que creo que el año que entra se publica, y es el resultado de ese proyecto y bueno, tantas cosas que no se dijeron del medio ambiente, o sea, de la naturaleza. Pero justamente, ¿a qué conclusión llegaron? ¿Por qué no era factible construirlo ahí? Ambientalmente bueno, hablando, no políticamente, no económicamente. No, sí, claro. Sí, no. Te prometo que no me voy a meter en política. Gracias. Debemos recordar que se utiliza económica y administrativamente el término de valle de la Ciudad de México, pero no vivimos en un valle, vivimos en una cuenca. Y justamente esa zona de Texcoco es la parte más baja de la cuenca. Son zonas inundables. O sea, históricamente son zonas que se inundan. Sí. Y como también históricamente, para darle paso al crecimiento de la Ciudad de México y su área metropolitana, se fue desecando el lago. O sea, a la hora de urbanizar. Pero el agua siempre busca su cauce. Entonces, justo esas zonas sirven como vasos reguladores. ¿Qué es eso? Que ante lluvias torrenciales, huracanes, o sea, el agua que se acumula en esa zona permite que no nos inundemos en la ciudad. Ecatepec también, Chimalhuacán, algunas alcaldías de aquí. Bueno, entonces, apostar a desecar ese relicto, pues implicaba pues poner una masa de asfalto o de concreto y quitarle la vocación natural de ser un humedal. De hecho, tiene una categoría de humedal. Y presta servicios ambientales. Por ejemplo, que no haya tantas tolvaneras en la ciudad. O sea, porque pues, precisamente la vegetación que existe y el agua, la humedad, evita que con los vientos se levante polvo y te genere problemas de salud. Se puede llevar actividades agrícolas, si quieres muy incipientes, pero son parte de las actividades históricas que se llevan ahí. Entonces, lo más grave era desecar esos
cuerpos de agua, de hecho uno, el Nabor Carrillo, y que se empezó a secar porque llegan, te voy a dar una cifra, llegan al año, o sea, no en la misma época del año, pero aproximadamente llegan entre 100,000 y 150,000 aves en esa zona. Migratorias. Entonces, algunas, sí, en su mayoría, según los estudios, más del 70% son migratorias, pero también hay endémicas. Y de hecho hay unas que están en peligro de extinción. Hay muchas playeras, o sea, aves que se conocen como playeras. Y bueno, de secar el lago garantizaba, el lago Nabor Carrillo, que ya no iban a llegar a aves para que no pusieran en riesgo la actividad aeroportuaria. Pero imagínate secar un vaso regulador, o sea, toda esa zona, y sin haber puesto, o sea, más bien, ibas a invertir miles de pesos o de dólares para hacer algo que la naturaleza ya hace, la regulación. Y al analizar la manifestación de impacto ambiental, esa infraestructura no estaba cotizada ni siquiera, bueno, se decía que se iba a hacer, pero no había ni una cifra, o sea, un proyecto que te dijera, esto lo vamos a construir en el primer, en el segundo, el tercer año. Traducción, se iba a inundar el aeropuerto. Sí, claro. O sea, ibas a gastar no más dinero. Bueno, ahorita está inundado esa zona. O sea, ibas a estar gastando mucho recurso para estar bombeando el agua, porque son zonas inundables. Ibas a generar un problema ambiental porque seguramente iba a tener una connotación también en la temperatura de la zona, porque el suelo, la vegetación y la humedad te genera condiciones microclimáticas y eso lo ibas a modificar. Aparte del impacto de las aves, que como tú sabes, son polinizadoras y también reguladoras de ciertas, bueno, de insectos. Entonces, y por otra parte, hay otro servicio que se conoce como servicios culturales, donde hay una vinculación espiritual de las comunidades originarias con respecto a la naturaleza. Y de hecho, a nosotros nos tocó participar precisamente en una de esas ceremonias. Bueno, nos invitaron a una de esas ceremonias donde se solicita precisamente a la naturaleza, a las deidades de estos pueblos para, por ejemplo, una buena cosecha, que haya una temporada de lluvias, en fin. Y eso es parte de la cultura. Por otra parte, dentro de la manifestación de impacto ambiental, que fue algo que yo analicé, nunca se contempló el impacto regional, o sea, como que se centró nada más en la zona donde se iba a construir el aeropuerto, pero no manifestaron en esta manifestación de impacto ambiental, aunque parezca reiterativo, no lo es, o sea, no se manifestó, no se escribió que se estaban explotando minas que no correspondían a la zona de amortiguamiento. Entonces tenías circulando todo el día y toda la noche camiones pesados para ir a explotar otras minas. Y pareciera, porque eso lo vivimos, que era una explotación ilegal aparte de esas zonas, de minas. La contaminación de pozos, porque siempre hay residuos del proceso de construcción y esos residuos iban a depositar a otros lugares. Había gente que se estaba enfermando ya por el polvo diario de los camiones, o se estaba comprometiéndose la calidad del aire. Y también algunas casas que no estaban, por supuesto, acostumbradas al movimiento diario de camiones y que eran cientos de camiones diarios, así de volteos a pesados, pues ya tenían daños en su estructura. O sea,
cuarteaduras en sus casas. Pero algo también que poco se dijo es que nosotros pensamos que la Ciudad de México recibe únicamente agua del sistema Cutzamala, pero eso no es así. O sea, nosotros extraemos agua de los pozos, de los acuíferos, y precisamente esa zona es una zona de recarga. Entonces imagínate desaparecer esa zona de recarga. En la ciudad aproximadamente extraemos el 70% del suministro de agua de los pozos que existen. Y entonces necesitamos de esas zonas de recarga para que pueda haber pozos. Y si a eso le añadimos el problema del cambio climático que estamos viviendo, hoy somos testigos que a pesar de las lluvias, los pozos no se han recargado adecuadamente, las presas tampoco, porque extraemos más agua de la que se recarga. Entonces, y esto por el crecimiento urbano. Justo el aeropuerto el negocio del aeropuerto, y no es política, sino es la realidad, el negocio del aeropuerto no era el aeropuerto en sí, sino era el proyecto inmobiliario que iba a existir alrededor. Sí, pero a mediano y largo plazo íbamos a ver los resultados, ¿no? Bueno, imagínate seguir urbanizando una zona por todo lo que generan los servicios y sin agua. Sí, claro, imposible. O sea, más vivienda, más extracción de agua. Entonces, era una locura. La verdad, ecológicamente era una locura. Oye, Omar, para cerrar esta parte también, yo estoy segura que de esta plática va a haber muchos comentarios, porque ha sido un tema que nos ha llegado, en algunos casos ha dolido, como tú lo comentas, con comunidades, con familias, que también pega, ¿no? Como en la parte, que como sociedad muchas veces tenemos para quejarnos, ¿no? Pero ¿cómo la gente podría comunicarse con alguien como tú, que estudió de lleno el caso? ¿O dónde podríamos obtener más información clara, concreta, para conocerlo a profundidad y no solamente hablar por hablar, sino con bases científicas, ¿no? Te voy a hacer una propuesta, a ver qué te parece. Dios. Justo a través de ti, yo puedo compartirte, de hecho ya te compartí un drive para donde hay entrevistas con especialistas. Una de ellas es con el ingeniero Loeje Tamargo, que de hecho en estos foros que hicimos como parte del proyecto lo invitamos. Que era comisionado en ese momento, ¿no? Él fue el responsable de la Comisión Nacional del Agua en el gobierno de Calderón. Sí. Y él de hecho advirtió, o sea, todo esto que te estoy diciendo seguramente lo vas a escuchar de su propia boca, porque precisamente yo me sustento en muchos de los documentos que se generan. Entonces, yo tengo artículos, hay uno muy interesante, de hecho, que escriben unos especialistas en suelos, en calidad del aire, el doctor Aaron Hasilevich del Centro de Ciencias de la Atmósfera, la doctora Sibe Gravach, que es del Instituto de Geología, donde habla precisamente de lo que pasa cuando tú generas un proceso de urbanización en zonas que tienen otra vocación y el peligro del agua, de la calidad del aire, en fin. Tengo los documentos de Mitre, porque muchas veces se decía que Mitre estaba a favor de la construcción y que lo de las aves era una falacia, y no es cierto, al contrario. Mitre da las cifras de que no es así, o sea que sí hay muchas aves en esa zona, pero bueno, tengo un montón de estudios, por supuesto que pueden estar o no a favor, pero
en mi opinión y en la opinión también de colegas que estudian economía, sí, o sea, tuvo un costo haber cancelado el aeropuerto, un costo económico, pero hubiéramos tenido que estar pagando más con el tiempo, Claro. porque el mantenimiento de un aeropuerto de esa envergadura, pues requería estar bombeando constantemente, construir mucha infraestructura. Y algo que también fue parte del resultado, ¿no?, de lo que yo hice, porque yo me centré en lo ambiental, pero también pues menciona algunas cuestiones económicas. Pues no únicamente tienes un aeropuerto, sino tienes la posibilidad de seguir habilitando el actual, de pensar en el de Toluca y de Santa Lucía. De hecho, al margen, también estuvimos trabajando con el aeropuerto de Santa Lucía. O sea, fuimos a Santa Lucía antes de que incluso empezaran las obras, para hacer entrevistas con las comunidades, para revisar el terreno, o sea, de qué estábamos hablando, revisando la manifestación de impacto ambiental. Apoyamos algunos pues, vecinos de allá o algunos pobladores a entrar a la página de la Semarnat para la consulta pública, porque ellos no sabían cómo entrar a la consulta, o bueno, a la consulta pública. Entonces estuvimos al pendiente, fueron ellos a la FES Aragón y les ayudamos así, a ver, hay que entrar al vínculo electrónico y hay que subir información. Estuvimos dando algunas conferencias, fuimos a visitar el famoso ese cerro que según no existía o que sí existía, y pues siempre ha existido ahí un cerro, ¿no? Que Nadie lo puso ahí. Ajá, sí, no, imagínate, y pues ahí ese cerro existe, tengo videos, creo que, no, bueno, no tengo videos porque como estábamos muy cerca de la base no nos dejaban tomar, bueno, había gente vigilando y no quisimos meternos en un problema, porque no llevamos el permiso, más bien por eso, pero las naves entraban y salían sin problema con el cerro ese famoso. Ok. Entonces, pues bueno, eso es parte del estudio que hice. No, el objetivo de este proyecto PAPID era específicamente del aeropuerto de la zona federal del lago Texcoco. Ya cuando se da la transición de un gobierno a otro, que se cancela, pues era cerrar con base en esa información. Y ya, pues bueno, ya no se publicó nada al respecto. Bueno, más bien se publicaron así a través de algunos foros, pero no un artículo referente a lo de Santa Lucía, porque también no había tanta información. Si recuerdas, la manifestación de impacto ambiental no estuvo disponible en mucho tiempo, entonces no podíamos tampoco estar especulando, estar diciendo algo que no estuviera sustentado en una realidad. Sí, porque hasta se decía que nunca hubo una manifestación como tal, ¿no? No, de hecho sí, o sea, de hecho, bueno, yo les decía que era imposible que hubiera un proyecto sin una manifestación de impacto ambiental, o sea, eso no se puede. Uh-huh. Y bueno, ya después ya la liberaron y ahí bueno, también te la puedo compartir si gustas, sí. Con mucho gusto. Creo que sí sería importante esto que tú nos estás comentando, sustentarlo justo con lo que tú dices, con documentos, con video de gente que pues participa o participó de manera activa, y pues cualquier comentario o duda, con gusto los dirigimos a quien corresponda, ¿no? Sí, o sea, tú a través de la iniciativa que te felicito, por supuesto que la tengas y que todo sea próspero, puedes tener quizá una sección de material bibliográfico, porque eso es muy importante. Yo algo claro. que me canso de decirle a las personas es que no crean que todo lo que existe en la red es real, porque hay tanta desinformación. Entonces, pues mi invitación es: busquen documentos oficiales, o sea, documentos técnicos,
no se vayan a la primera noticia que ven que la vacuna tiene un chip, ¿no? O sea, váyanse a la fuente, o sea, la fuente oficial. Dicho sea de paso. Pues imagínate. Oye, Entonces, uh-huh. no, termina. No, es que como bien decía un famosísimo artífice, fíjate, o sea, lo grave de la mentira, Joseph Goebbels, di una mentira tantas veces, palabras más, di una mentira tantas veces que termina siendo una verdad. Claro. Entonces, Terminas creyéndola. está repitiendo una mentira, y que uno no tenga la responsabilidad, porque ahí sí, uno es el responsable de ponerle un filtro a lo que escuchas, a lo que lees, a lo que ves, pues te quedas con una idea falsa. Claro. Entonces, yo de hecho les digo a mis alumnos, no me crean, cuando yo les doy una clase, no me crean. O sea, todo lo que les estoy diciendo, pónganlo en duda y busquen. Entonces, aquí está el libro, aquí está la investigación, léanla, porque si no, imagínense que me crean. Sí, claro. Qué mal, ¿no? No, al final de cuentas no te quedes solamente con eso, ¿no? O sea, sí ve un poquito más allá, investiga un poco más. Oye, pues ya estamos acercándonos como al final de esta entrevista. Agradecerte, por supuesto, tu tiempo, pero les hago la invitación a que nos hagan una recomendación. O sea, este espacio es tuyo, una recomendación sobre un libro, un autor, un disco, una lectura, algo que pueda sumar a la gente que nos está viendo con relación, obviamente, a la charla que ya tuvimos, o algo que tú consideras que es importante para la formación, quizá de nuevos biólogos, de ingenieros ambientales, de gente que se está dedicando a la cuestión medioambiental y que pues siempre está la puerta de bienvenida para estas recomendaciones. ¿Cuál sería? Mi película favorita se llama Danza con Lobos. Porque precisamente en ella veo como una idea de colonización, porque esa es la colonización de los grandes pueblos del norte, o sea, en Estados Unidos, o sea, la colonización de estas culturas de los caballos, de las estepas, del búfalo, desaparecieron precisamente por el egoísmo, por el enriquecimiento. Pero cómo precisamente estas culturas, a través de su cosmovisión con la naturaleza, podían satisfacer su demanda, pero no ponían en riesgo la supervivencia del búfalo, por ejemplo, convivían con él y se alimentaban de él. Y entonces alguien que viene de esta cultura occidental y que tiene una inmersión en la vida de ellos, cómo se transforma. Entonces, antes era el que perseguía y después fue el perseguido por este cambio. Y creo que hacia allá tenemos que ir, a regresar a la tierra. Y aprovechando eso, hay varios documentales que les invito, si tienen Netflix, y si no están en YouTube ya, donde habla de la importancia del estudio del suelo. En el suelo está el resultado, más bien están las respuestas de la conservación, porque hay dinámicas químicas, físicas, biológicas en el suelo que permite que nutra pues a esta materia que uno podría decir que no tiene vida, pero sí tiene, porque pues en ella habitan microorganismos que permiten asimilar sustancias que no podría hacerlo por sí mismo la planta, y que esa planta, cuando crece, es alimento para otras especies de las cuales nosotros también dependemos, que un suelo rico en nutrientes permite que haya una correcta infiltración y filtración del agua, que se den procesos del ciclo del agua para que llueva, para que genere alimentos,
para que podamos habitar. Y que por desgracia, en este afán de generar ganancia, se han deforestado grandes áreas con el uso de agroquímicos y que han generado a su vez la extinción de otras especies, como los insectos, y que nosotros estamos también consumiendo químicos. Y luego nos preguntamos por qué nos enfermamos. Si le hace daño al ambiente, te hace daño a ti, punto. Hay que regresar a lo natural. Entonces, esa sería una película. De libros, híjole, mira, de libros, la verdad, yo soy mucho más cursi, yo creo. Entonces, no, bueno, sí les puedo recomendar literatura de artículos científicos, pero yo estoy ahorita terminando de leer el tercer tomo el primero se llama Yo antes de ti, que de hecho hay una película. El segundo es Yo después de ti, y el tercero se llama Sigo siendo yo, de Jojo Moyes. Entonces, lo más cursi que te puedas imaginar. Ok. Pero pues me gusta. Excelente, entonces, Omar. léanla. Quiero agradecerte tu tiempo, que te hayas dado el chance de platicar con nosotros. Estoy segura que tendremos mucho más para platicar más adelante, pero gracias por esta primera intervención en Libélula. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Y mucho éxito, mucho éxito. Gracias. Y felicidades. Muchas gracias. Hemos llegado al final de esta emisión de Libélula. Ojalá que te haya gustado. Para mí ha sido increíble nuevamente tocar un tema tan especial como es la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros para cuidar nuestros recursos naturales. La labor que desarrolla el cuerpo académico, científico de las instituciones educativas, no gubernamentales, propiamente de gobierno, son tareas titánicas, pero la sociedad tiene la labor más importante. Te invito a que seas partícipe de los programas que existen para su cuidado y claro, que nos compartas todas tus experiencias. Agradezco también a quienes de manera muy puntual hacen comentarios en las redes sociales en torno a este espacio. Los invito a que lo sigan haciendo, a que se suscriban al canal de YouTube, a que sigan semana a semana estos capítulos y que conozcan más historias de vida junto conmigo. Agradezco también que estés muy atento y que recuerdes que el día de hoy estás construyendo tu futuro presente. Soy Marimar Tello y nos vemos en la próxima.